Se tiene un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 20 centímetros y el lado desigual mide 10 centímetros. En uno de los extremos de la base se ubica una carga igual a menos 1,6 por 10 a la menos 7 culón, y en el vértice superior se coloca una carga de 5 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 7 culón. Calcular la magnitud del campo eléctrico en el otro vértice. Entonces vamos a calcular la magnitud del campo eléctrico acá en el otro vértice. Lo primero que vamos a hacer es transformar, vamos a llevar de centímetros a metros, ¿verdad? Y para ello vamos a utilizar la tablita de unidad de longitud. Y a ir aplicando una reglita de 3 nos daríamos cuenta que 20 centímetros es igual a 20 metros entre 100 y es igual a 0,2 metros. Y a su vez eso va a ser igual a 2 por 10 a la menos 1 metro aplicando notación científica. Entonces podemos decir que 20 centímetros es igual a 2 por 10 a la menos 1 metro. Se le recomienda que aplique o realice la regla de 3 para sacar estos cálculos, ¿verdad? Entonces, 10 centímetros va a ser igual a 10 metros entre 100. Esto va a ser igual, 10 entre 100 va a ser igual a 0,1 metro. Y en notación científica esto va a ser igual a 1 por 10 a la menos 1 metro. Entonces podemos decir que 10 centímetros es igual a 1 por 10 a la menos 1 metro. Entonces, acá tenemos esto ya en metros, ¿verdad? Vamos a dibujar ahora los campos eléctricos. Esta carga de prueba es positiva y la carga 1 es negativa. Entonces va a haber una fuerza de atracción. Entonces el campo eléctrico 1 vendría hacia la derecha, ¿verdad? Y esta carga de prueba es positiva y esta carga de prueba es negativa. Entonces va a haber una fuerza de repulsión hacia abajo, ¿verdad? El campo eléctrico 2 vendría hacia abajo. Ahora, para calcular el campo eléctrico resultante, esta E2 la vamos a proyectar hasta acá, hasta esta flecha, ¿verdad? Hasta este vector E1. Y este vector E1 igualmente lo vamos a proyectar hasta acá. Entonces, el campo eléctrico resultante va a ser desde donde vamos a calcular el campo hasta la unión de las flechas o saetas, ¿verdad? Entonces, para calcular el campo eléctrico resultante lo vamos a calcular con el teorema del coseno, ¿verdad? Donde nos dice que el campo eléctrico resultante al cuadrado va a ser igual al campo eléctrico 1 al cuadrado más el campo eléctrico 2 al cuadrado menos 2 veces el campo eléctrico 1 por el campo eléctrico 2 por el coseno del ángulo formado entre el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Este ángulo formado entre los dos vectores, entre E1 y E2, sería este ángulo que tenemos acá, ¿verdad? Y este ángulo va a ser este mismo ángulo que tenemos acá, el ángulo formado entre el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2, ¿verdad? Acá lo tenemos. Vamos a proceder a calcular el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2 para luego determinar ese ángulo que necesitamos para calcular el campo eléctrico resultante. Entonces, vamos a comenzar con el campo eléctrico 1, será igual a K, la constante, por Q1 sobre R cuadrado, o sea, la distancia de separación entre la carga de prueba y la carga 1, ¿verdad? Entonces, K vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado culón cuadrado. Q1 vale 1,6 por 10 a la menos 7 culón. Lo vamos a colocar positivo. Este negativo lo vamos a utilizar simplemente para ver la interacción entre cargas, ¿verdad? Y la distancia de separación desde acá, desde la carga de prueba hasta la carga 1, es 1 por 10 a la menos 1 metro, ¿verdad? Eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, culón con culón se nos cancela y acá nos quedaría 9 por 1,6 sería 14,4. Acá nos quedaría 10 a la 9 por 10 a la 7, eso nos quedaría 10 a la 2. Les recordamos que vamos a utilizar aquí producto de potencia igual base, se copia la base que es 10 y sumamos algebraicamente los exponentes. 9 menos 7, eso serían 2. Acá nos queda newton metro cuadrado sobre culón y acá nos quedaría 1 al cuadrado es 1. Acá nos quedaría 10 a la menos 2 porque menos 1 por 2 es menos 2. Y acá tendríamos, el metro tiene exponente 1, 1 por 2, 2. Nos quedaría abajo 1 por 10 a la menos 2 metro cuadrado. Ok, colocamos un 1 acá debajo del metro cuadrado para aplicar la doble C.
Entonces esto nos quedaría 14,4 entre 1 sería 14,4. Este 10 a la menos 2 lo podemos subir como 10 a la 2, ¿verdad? Este 10 a la 2 lo dejamos aquí intacto sin movernos. Entonces acá nos quedaría 14,4 por 10 a la 4, ¿verdad? Porque aquí tenemos un producto de potencia igual base. Copiamos la base que es 10 y sumamos los exponentes 2 más 2, 4. Y el metro cuadrado se nos iría. Entonces el campo eléctrico 1 sería igual a 14,4 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Vamos ahora a calcular el campo eléctrico 2, que sería igual a K por Q2 sobre la distancia y separación entre el punto y la carga 2, que serían 2 por 10 a la menos 1 metro. Entonces K vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado por la carga 2, que vale 5 por 10 a la menos 7 coulomb, dividido entre la distancia y separación del punto y la carga 2, que serían 2 por 10 a la menos 1 metro, todo elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces coulomb y coulomb se nos cancela. Aquí nos quedaría 9 por 5, 45. Acá nos queda 10 a la 2 porque 9 menos 7 serían 2, ¿verdad? Acá nos queda newton metro cuadrado sobre coulomb. Y debajo nos quedarían 2 por 2 serían 4. Acá nos queda 10 a la menos 2 metro cuadrado, ¿verdad? Si aplicamos la doble C acá, entonces nos quedaría metro cuadrado y metro cuadrado se nos cancela y nos quedaría newton sobre coulomb. Entonces 45 entre 4 da 11,25. Acá nos queda este 10 a la 2. Y este 10 a la menos 2 lo podemos subir al numerador con exponente positivo. Cambiarle el signo al exponente y nos quedaría 10 a la 2. Newton sobre Coulomb. Entonces el campo eléctrico 2 sería igual a 11,25. Acá utilizamos producto de potencia igual base. Copiamos la base que es 10 y sumamos los exponentes. 2 más 2 es 4, ¿verdad? Newton sobre Coulomb. Entonces el campo eléctrico 2 va a ser igual a 11,25 por 10 a la 4 Newton sobre Coulomb. Vamos ahora a calcular este ángulo, ¿verdad? Alfa, para calcular el campo eléctrico resultante. Entonces, si nos damos cuenta, esto que tenemos acá es el mismo, este ángulo es este mismo ángulo que tenemos acá, ¿verdad? Ahora, si nos damos cuenta, este pedazo que tenemos acá, si toda la longitud de acá desde la carga Q1 a P vale 1 por 10 a la menos 1 metro, este pedacito desde acá, desde el centro hasta P vale 1 por 10 a la menos 1 metro dividido entre 2, ¿verdad? O sea, la mitad de todo este pedazo acá. Entonces, 1 por 10 a la menos 2 metros entre 2 va a ser igual a 0,5 por 10 a la menos 1 metro. Y esto a su vez, en notación científica, va a ser igual a 5 por 10 a la menos 2 metros. Ahora, podemos hallar este ángulo, ¿verdad? Sabiendo que esto que tenemos acá sería el cateto adyacente y la hipotenusa vale 2 por 10 a la menos 1 metro. Entonces el cateto adyacente sería, de este ángulo, con respecto a este ángulo, sería 5 por 10 a la menos 2 metros, dividido entre la hipotenusa, que es 2 por 10 a la menos 1 metro, ¿verdad? Metro y metro se nos cancela. Entonces el coseno del ángulo sería 2,5. 5 entre 2 sería 2,5 por 10 a la menos 2. Este 10 con exponente negativo sube arriba con exponente positivo por propiedades de potencia. Entonces el coseno de alfa va a ser igual a 2,5 por 10 a la menos 1. Y eso va a ser igual a 0,25. Entonces el coseno este de alfa va a ser igual a 0,25. Ahora podemos proceder a calcular el campo eléctrico resultante. Ahora vamos a proceder a aplicar la ecuación esta para calcular el campo eléctrico resultante. E1 vale 14,4 por 10 a la 4 newton sobre coulomb elevado al cuadrado, más E2 vale 11,25 por 10 a la 4 newton sobre coulomb elevado al cuadrado, menos 2 veces el campo eléctrico 1, que tendría este valor, por el campo eléctrico 2, que tendría este valor, por el coseno del ángulo alfa, que lo acabamos de conseguir, que vale 0,25, ¿verdad? Entonces, 14,4 por 10 a la 4 newton sobre coulomb da aproximadamente 207,36 por 10 a la 8 newton cuadrado coulomb cuadrado. Tenemos que recordar que tienes que multiplicar 14,4 por 14,4 da 207,36.
Acá colocamos la base que es 10 y multiplicamos 4 por 2, 8, ¿verdad? El newton tiene exponente 1 y el coulomb también tiene exponente 1, entonces decimos 1 por 2, 2 y 1 por 2, 2, ¿verdad? Igualmente lo resolvemos acá, 11,25 por 11,25 daría 126,56. Acá nos queda por 10, 4 por 2, 8, newton cuadrado, coulomb cuadrado. Ahora vamos a multiplicar 2 por 14,4 por 11,25, eso da aproximadamente 324, ¿verdad? Por 10 colocamos la base, que es 10, y sumamos los exponentes, 4 más 4, eso daría 8, ¿verdad? Acá nos queda newton por newton, utilizamos producto de potencia igual base, colocamos la base, que es el newton, y sumamos 1 más 1 sería 2, esto da n cuadrado, ¿verdad? Aquí igualmente c por c da c cuadrado, multiplicado por el coseno del ángulo entre los dos campos, que serían 0,25, ¿verdad? Entonces, 207,36 por 10 a la 8 newton cuadrado coulomb cuadrado más 126,56 por 10 a la 8 newton cuadrado coulomb cuadrado, ¿verdad? Eso da aproximadamente 333,9225 por 10 a la 8 newton cuadrado coulomb cuadrado menos, ¿verdad? 324 por 0,25 da 81 por 10 a la 8 newton cuadrado coulomb cuadrado. Ahora 333,9225 menos 81 da 252,9225 por 10 a la 8. Colocamos la misma base y colocamos la misma unidad de newton cuadrado, coulomb cuadrado, ¿verdad? La raíz cuadrada de esto sería 15,90, ¿verdad? La raíz cuadrada de 10 a la 8 sería 10 a la 4 y la raíz cuadrada de n cuadrado y coulomb cuadrado sería newton sobre coulomb. Entonces el campo eléctrico resultante serían 15,90 por 10 a la 4 newton sobre coulomb.